Bueno, Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias por darnos la alegría de venir a tu casa a leer tu palabra juntos, a aprender de ti. Abre nuestro entendimiento, danos la libertad de entender y de comprender cada detalle que vamos a hablar aquí, Señor. Que pueda haber esa confianza necesaria para preguntar todas las cosas que necesitamos preguntar y salir de este lugar sin dudas, sin que hayan cosas que, que no se hablen, Señor. Que tu palabra pueda traer luz sobre cada área de nuestra vida, que podamos aprender de ti, conocerte a ti, Señor, enamorarnos de ti cada día más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 4, verso 12. Vamos por allí. Ok, bienvenidos. Qué bueno tenerles. Mira, hoy es un día atípico. Acabamos de terminar de orar, pero hoy los que vinieron no vienen normalmente, solamente Maripili y Carla. Y los que no vinieron son los que vienen normalmente. Llegó el grupete. Qué bueno tenerte por aquí, Sari. El domingo tuvimos a Andresito. Sí, estuvo bastante chévere el tiempo de alabanza. Y la palabra fue casi los pozos de Jacob. Hablamos de uno de los pozos de Jacob, casualmente. Y no yo, sino el diácono Gumercindo. Muy interesante. Acaba de hacer clic. Hablamos de la mujer samaritana que estaba en uno de los pozos de Jacob. Interesante. Bueno, bienvenidos todos. Creo que voy a necesitar orar otra vez, porque ahora sí llegaron el resto. Todavía me faltan rostros, pero bueno. Gracias por estar aquí. Qué bueno que podemos estudiar la palabra juntos. Estamos a mediados del capítulo 4 de Primera de Pedro, ¿verdad? Hemos visto todos esos consejos que el apóstol Pedro está dando acerca de la iglesia, cómo ser iglesia, cómo comportarse, cómo crecer, cómo mantener un corazón correcto y una mentalidad correcta para continuar en el camino de la santidad. ¿Y qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Que es que seamos como Él. ¿Ok? Entonces entramos al verso 12. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. No sé si a ustedes les pasa, pero es muy normal que cuando a uno le pasa algo malo uno diga, ¿y por qué a mí? O sea, me saqué todos los numeritos y me tocó, bingo, me tocó a mí. O a veces nos sentimos así en nuestra vida, nos sentimos como Job, bueno, pero ¿será que Dios se empeñó conmigo y me está prueba tras prueba, tropiezo, momentos difíciles que enfrentamos? Y el apóstol Pedro dice, no se sorprendan como si algo extraño estuviera sucediendo. Es normal que hayan pruebas, es normal que hayan vicisitudes, es normal que enfrentemos desafíos, retos en esta vida. Obviamente nos lo está diciendo ya en el capítulo 4, después de habernos dicho en el primer capítulo que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, y el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego y se obtiene un mejor resultado, algo de más valor. Igualmente nuestra fe, nuestra vida, es probada para ser refinados. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4, él dice, no se sorprendan del fuego de la prueba, como si fuera algo extraño lo que aconteciera. ¿Por qué? Porque ya se los dijo al principio, es algo necesario, las pruebas son necesarias. Los momentos difíciles son súper necesarios. Y yo recuerdo cuando comenzamos el capítulo 1, yo les hablaba de lo importante que es el entrenamiento para un atleta de alta competencia. Mientras más difícil es la exigencia a nivel física, emocional, mentalmente, en la disciplina en la que desempeña, mejores resultados va a obtener él y mejor desempeño va a desarrollar en su cuerpo para cuando esté sometido a esas presiones y a esas competencias, ¿verdad? Porque, digamos, si yo tengo una competencia de 5 kilómetros, un maratón de 5 kilómetros, pero yo me preparo para correr 10, ¿qué va a suceder cuando compita por 5? Va a ser súper fácil. Lo voy a hacer más rápido, va a ser
algo sencillo. Entonces se supone que yo si estoy en una competencia, yo no voy a entrenar solamente para llegar a penitas al kilómetro 5, sino que yo entreno para llegar a 30 kilómetros. Pero yo nada más voy a correr 5, no importa. Tengo que estar listo para correr el de 5, el de 10, el de 15, el de 20, el de 30. Y así es en nuestra vida. Dios nos está preparando para algo que tú y yo no conocemos totalmente, apenas tenemos ligeros destellos de claridad acerca de hacia dónde vamos y qué tiene Dios preparado para nosotros, porque de eso se trata la vida. Si Dios ya nos hubiera dicho completamente de qué se trata nuestra existencia y de cuál es completamente nuestro propósito con el más ínfimo detalle, entonces todo sería demasiado sencillo para nosotros. Sería simplemente, bueno, sí, yo sé que esto me iba a suceder hoy, esto es lo que yo tengo que hacer. Pero como no sabemos exactamente, que muchas veces las pruebas nos sorprenden, porque ninguno de nosotros comienza el día: Señor, gracias, tráeme una buena prueba para seguir mejorando en mi fe. Ayúdame a seguir creciendo. Dame una prueba, pero un poquito más fuerte, Señor, para que yo pueda ser más ejercitado en mi fe. ¿Verdad que no? La mayoría de las veces le huimos y le pedimos al Señor que detenga las pruebas, que aborte las pruebas, como que ya no quiero esta prueba, quiero saltarme ese capítulo de mi vida. Como hacemos muchas veces cuando una serie se está poniendo fastidiosa y bueno, le saltamos y le ponemos, o cuando nos llega una nota de voz y le ponemos siempre lo más rápido para no perder tanto tiempo escuchando el mensaje que me enviaron. Nosotros los seres humanos y nuestra generación sobre todo estamos tan enfocados en hacer las cosas rápido porque estamos acostumbrados al microondas, a la comida rápida. Si tuviéramos que ponerle un nombre a nuestra generación, sería la generación de los impacientes. Todos lo queremos ya. Entonces te dicen, bueno, tienes que estudiar una carrera universitaria y son tantos años. No vale. Mejor yo me hago un cursito. Mejor tomo un atajo. No, hay cosas que requieren esfuerzo, dedicación y tiempo. Y las pruebas llegan a nuestra vida la mayoría de las veces en momentos en los que no nos sentimos listos. Pero de eso se trata. Si no, no fuera una prueba. No nos sentimos listos, pero Dios sabe que podemos soportarlo, porque en eso tenemos una promesa maravillosa y de eso nos habla el apóstol Pablo. Dice que cuando nosotros seamos probados, no digamos que Dios es el que nos tienta, porque Dios no puede ser tentado ni tienta él a nadie. Él utiliza la tentación para procesarnos y refinarnos. Entonces dice que no hemos recibido una prueba, una tentación más allá de la que nosotros podamos soportar. Vamos a buscar ese versículo. Prueba más allá de lo que podamos resistir. Eso está en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice de la siguiente manera, dice, no les ha sobrevenido, lo voy a leer desde antes porque me gusta los versículos anteriores. Gracias, sí, yo se voy a leerlo desde los anteriores, estoy viendo desde cuál. Digamos desde el 12 nada más. Dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Okay? El que se sienta cómodo en su fe, se sienta estable, se sienta bien en su espiritualidad y en el camino que está recorriendo, tenga cuidado de que por esa confianza no se confíe de más y termine tropezando. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Entonces, somos probados, pero nunca vamos a ser más probados de lo que nosotros podemos soportar, porque Dios cuida eso, Dios cuida el proceso. Yo estaba viendo un video esta semana que decía que tú cuando vas a trabajar como orfebre con la plata, la plata no el billullo, la plata como el mineral, la plata, el recurso, así como el oro, la plata, tienes que calentarla a unos grados determinados. Si tú no la calientas a esa cantidad, no se va a derretir y no vas a poder separar el plomo de que Dios
nos permita pasar esas situaciones es simplemente para moldearnos. Si fuésemos completamente maleables para Él, no tendríamos que sufrir tanto en el proceso. Pero como no lo somos, como nos cuesta tanto y decimos de la boca para afuera, yo quiero menguar para que tú crezcas, entonces tenemos que atravesar esas situaciones que son ese fuego que se incrementa para llevarme al punto en el que Dios puede tomarme en su mano y darme la forma que quiere que yo tenga, que obviamente siempre va a ser la mejor. El 13 dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud en medio de las pruebas? Dice, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría. Entonces, hay un gozo y una alegría esperando en la actitud y la mentalidad correcta delante de las pruebas. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo me puedo gozar así con estas pruebas, con estas situaciones, con esto que no se resuelve, con esto que me incomoda, con esto que todavía no tengo lo que quiero tener y lo que tengo no lo quiero tener? Entonces, ¿cuándo Dios me va a sanar? ¿Cuándo Dios me va a proveer? ¿Cuándo Dios me va a echar una ayudadita? Y no se trata de eso. Si esa es nuestra actitud ahorita, pues tenemos que renunciar a ella muy conscientemente, y estoy seguro que nos espera el gozo del Señor en la vuelta de la esquina, porque todo tiene un propósito. Por eso, una y mil veces, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Amas a Dios? Lo que estás viviendo te está ayudando a bien. Punto. Ahí no hay lugar. La Biblia me encanta porque no son verdades subjetivas, etéreas, de interpretación personal, son verdades absolutas. Al principio nos cuesta entender cómo esto me ayuda para bien, cómo que esta persona que yo quería y era, no sé, un familiar, un amigo, una persona cercana, y se fue de este mundo o se fue de mi círculo cercano, porque esto me va a ayudar a bien. Señor, esto no tiene sentido. Al principio no va a tener sentido para ti, pero con el tiempo entenderás que Dios tiene un propósito con cada cosa, por pequeña que haya sido alrededor de tu vida. Eso sí, si amas a Dios, si has sido llamado conforme a su propósito, si Dios te llamó, si eres el objeto del amor de Dios, pues agárrate. Te va a ayudar a bien, pero eso no quiere decir que no vaya a ser difícil, no quiere decir que no vaya a ser doloroso, pero va a ser un dolor bueno, un dolor que vale la pena, así como el dolor de los huesos cuando estás en crecimiento, así como el dolor cuando pierdes algo pequeño para tener algo más grande, aunque tú no lo sepas. A veces uno se duele por perdí algo muy pequeño y no lo veía pequeño porque era lo único que tenía, pero Dios tiene algo más grande para ti y necesitaba que soltaras eso pequeño para que tengas las manos libres para tomarlo el siguiente nivel al que el Señor quiere llevarte. Entonces dice el 14, si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué significa padecer y ser vituperados por Cristo? ¿Qué significa? Sufrir, ¿ok? Ser vituperado, ser rechazado, ¿ok? Insultado, ¿ok? Entonces dice, para ellos Dios está siendo blasfemado porque están blasfemando de un hijo de Dios. Pero por medio de ese sufrimiento que ustedes están llevando, y ustedes no están tomando la justicia en sus propias manos, no se están defendiendo a sí mismos, sino que están dejando correr esa agua y dejando la justicia en las manos de Dios, ese Dios es glorificado, porque ustedes no están tomando la venganza en sus manos. Y de eso se trata. En el Sermón del Monte Jesús dijo que oyeron que fue dicho, si te hieren una mejilla, pon la otra, ojo por ojo, diente por diente, eso dice la ley. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, al que te hiere la mejilla, ponle también la otra. Al que te quiera quitar la capa, déjale también la
túnica. O sea, nos muestra una actitud del corazón ante la ofensa y el agravio ocasionado por alguien más. Lo que la ley demandaba era justicia. Te hirieron, equilibra la balanza hiriendo. Pero ahora, en Cristo, la balanza la equilibra Él en su justicia y en su soberanía. Y lo que nos compete a nosotros es extender esa misericordia y ese amor para que nuestro corazón no se enganche en una rencilla innecesaria. Y de esa manera, pues, acompañamos a Cristo en su padecimiento y lo glorificamos a Él. Tiene sentido la fe porque nosotros podemos actuar como Él actuó. ¿Se entiende? Y créanme, Dios, cuando le damos la justicia en sus manos, lo hace mejor que nosotros. Tiene mejores ganchos, tiene mejores formas de hacer que la gente pague por sus errores. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Estamos claros? Después dice el 15, así que ninguno de ustedes padezca como homicida. O sea, si son cristianos, no es correcto que haya alguien que diga, no, lo que pasa es que él está padeciendo por Cristo, pero es que mató a alguien y lo metieron preso. No, no estás padeciendo por Cristo, estás padeciendo por asesino. ¿Se entiende? Se dice, no hay entre ustedes homicida, o ladrón, o malhechor, o ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, por metiche. Que no sea por eso, por lo que padezcamos, sino haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que eso cause rencilla, rivalidad, dolor, confrontación, persecución. Si haciendo las cosas de Dios obtenemos padecimiento, entonces es ganancia. Pero si por hacer algo mal recibo padecimiento o sufrimiento, ¿qué sentido tiene? Eso ocurre en el mundo. Pues simplemente la justicia de la calle, la justicia civil venezolana, que si tomaste algo que no es tuyo puedes ir preso, dependiendo de lo que hayas tomado, o algún tipo de penalidad hay. Entonces, así nosotros debemos tener mucho cuidado y de no entrometernos en lo ajeno. Me gusta esa frase, entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿verdad?, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si padecemos como cristianos, o sea, caminando como Cristo caminó, entonces no tenemos por qué avergonzarnos. También Pablo lo decía en Romanos 1, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación del judío primeramente y del griego, del gentil. Dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, Pedro dice, bueno, el juicio, llegó el tiempo de que nosotros tengamos un extremo cuidado en examinarnos a nosotros mismos constantemente, porque Dios está cerniendo a su iglesia, Dios la está purificando, la está limpiando, la está desmanchando. Y mientras Él está pesando los corazones, va a haber mucho que va a salir a flote y que nosotros tenemos que corregir para ser santos y caminar en el camino de la perfección con Él. Dios envía juicios sobre nuestras ataduras. Dios envía juicios sobre nuestros pensamientos equivocados acerca de Él. Dios envía juicios acerca de nuestra idolatría. Fíjense que Dios muchas veces confrontó la idolatría de Israel, y no siempre fue en contextos donde ellos tenían otros dioses. No solamente fue cuando el becerro de oro, después de que ellos regresaron de la tierra de los caldeos, de Babilonia, nunca más Israel levantó un ídolo o un dios de otra nación, lo quiso hacer suyo. No hubo más ídolos, pero Dios seguía condenando a Israel por el pecado de la idolatría. Y es porque la idolatría no es solamente colocar una imagen, una estampita o alguna figura en el lugar de Dios, sino que también se puede ver la idolatría cuando nos convertimos a nosotros mismos en nuestros propios dioses y vivimos solamente por lo que queremos, por lo que sentimos y por lo que
quisiéramos algún día tener. Esa es la idolatría del mundo moderno. Hay una canción bien buena que dice: hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Dios quiere que hagamos lo que nosotros queremos hacer. Dios no quiere que nosotros hagamos lo que nosotros no queremos hacer. Entonces nos hemos fabricado una creencia en un Dios que no me incomoda nunca, sino que me pone las cosas fáciles porque simplemente me ama y quiere que yo sea feliz, y me alcahuetea. Y mucha gente vive engañada. Entonces, y hay muchas iglesias donde dicen: bueno, sí, si cumple con tus diezmos y tus cosas y ve todos los domingos a la iglesia, y eso es suficiente, no te vas a ir al infierno. Y seguramente allá se van a encontrar en esa parrilla y no va a ser muy agradable ese encuentro, porque realmente están perdiendo su alma, porque sin darse cuenta no estaban poniéndole velas a la Virgen, no estaban paseando un santo en una procesión, no estaban con los santeros ni los paleros allí invocando demonios. Ellos estaban dentro de la iglesia, pero su Dios eran ellos mismos. Su Dios era su vientre, su barriga, lo que les provocaba. Y es muy difícil porque estamos en una generación que es demasiado egocéntrica. Creemos que nuestro ombligo es el centro del universo, es todo lo que yo pueda obtener, quién yo voy a ser, quién yo pueda, lo que yo pueda construir con mis manos para mí, y con lo mío, con lo mío no te metas. Es muy triste, pero es muy normal que la gente en la iglesia pues quiera servir a Dios así. Así hay ministerios de alabanza, ministerios de evangelismo, ministerios de ayuda social, que están centrados en simplemente lo que yo quiero hacer. Y es como el mundo, pues en el mundo también hay filántropos, hay gente que tiene tanto dinero que buscan a quien ayudar para sentirse un poco mejor. ¿Y qué hace? Bueno, cuando me provoca. Y mucha gente viene a la iglesia y cree que puede ayudar que va a ayudar a la iglesia y servir a Dios, pero es cuando le provoca. Hasta que no, tú quieres servir a Dios, no va a ser bajo tus términos, es bajo sus términos. Y en la antigüedad los sacerdotes y todos los levitas, ellos sabían muy bien en lo que se estaban metiendo. Cuando adoraban a Dios no lo podían hacer los días que ellos quisieran, de la manera en como ellos quisieran. Tenían una rigurosidad muy trancada acerca de cómo vestirse, cómo conducirse, qué hablar, qué decir, cómo hacer el rito de purificación, como el lóbulo con la sangre del macho cabrío, la mano, el degollar en el lugar, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro. Había un montón de detalles que no podían descuidar. El que lo descuidaba moría. Así de serio era. Y eso está allí para que nosotros entendamos que Dios es un Dios serio, que no es jugar oye, yo voy a ser una buena persona y voy a tratar de hacerlo a mi manera para Dios. Chévere. No se trata de que lo hagas a tu manera no sirve. Mi manera no sirve. Tengo que morir a mi manera. Y lo digo yo también como pastor. Tengo que morir a mi manera, mi ambición, mi forma, mis ideas acerca de qué es lo mejor para poder entender qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque yo me quiero convertir en lo que Él quiere que yo me convierta. Y si yo vivo aferrado a mi forma, a mi manera, a lo que me provoca hacer, pues no voy a hacer nada para Dios. Puede que aparente muchas cosas, pero voy a estar simplemente buscando elevar mi ego, buscar cumplir con mi satisfacción espiritual y mi conciencia adulterada y cauterizada por mi propio ego. Y así hay demasiadas personas. Por eso cuando nos acercamos a Dios y nos comprometemos a servirle, tenemos que ser humildes para reconocer nuestros errores y crecer. Verso 17 leímos ahora, ¿cierto? El juicio comienza por casa. Dios quiere que el juicio comience por casa porque el juicio va a venir sobre toda la humanidad. Pero Dios está preparando su iglesia. Todo lo demás es lo que se pierde. ¿Ok? Como cuando tú tienes claro, ustedes, ninguno es orfebre, ¿verdad? Pero imagínense que hay un horno gigantesco, ¿verdad? Y hay como un recipiente donde se vierte el oro. Vamos a suponer que el oro es de 10 quilates. 10 quilates es oro, pero es una de las expresiones del oro menos puras, por eso tiene menos valor. Vale menos. Fíjense que yo quiero purificar ese oro. Quiero pasarlo de 10 a 18 quilates.
o a 24, creo que llega hasta 24 quilates. Yo quiero refinar mucho. ¿Qué va a suceder? Bueno, mientras voy calentando, el oro se va a ir separando de otros metales y voy a poder desperdiciar lo otro que se le conoce como escoria. Es la escoria, el desperdicio que no vale nada, y ahora lo poquito que quedó de oro está concentrado y vale más. ¿Por qué? Está solo, está más refinado. Eso que se bota es el desperdicio, es lo que se merma del producto final. ¿Está? Con eso no se puede hacer nada. Bueno, lo que está ocurriendo en el mundo es eso exactamente. Dios tiene como 2 quilates y está purificando. Y los que son sus hijos van a terminar mucho más puros, mucho más limpios, más llenos de Él, mientras que se va a ir separando poco a poco, ¿verdad?, la escoria, las almas de aquellos que no quieren tener nada que ver con Dios. Y eso se pierden. ¿Y saben para dónde van? Al infierno, con Satanás y sus ángeles. Pero ¿qué va a suceder con los que se dejaron refinar y mantener? Que son pocos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice la palabra. Va a quedar algo mucho más valioso. Así igualmente sucede en nuestra vida. Así ocurrió con los apóstoles. Cuando vino el momento de la prueba y de la tentación, pues Judas fue el que fue sacado, fue la escoria, y Dios se quedó con los 11. Más adelante se incluía a Saulo de Tarso, a Pablo, y Dios hizo cosas grandes con ellos. Igualmente ocurre en nuestra vida. Muchos comienzan la carrera, pero no todos la terminan. ¿Qué pasa con los que no la terminan? Bueno, lamentablemente el tiempo demostró que era lo que había en su corazón: si amaban a Dios o se amaban a ellos más. Y ya, eso es muy sencillo, en 2 platos: o amaban a Dios o se amaban a ellos más. Y las personas que se aparten, no que no puedan tener una oportunidad. Como comencé diciéndoles, hay temporadas difíciles, hay momentos donde quizás alguien se aparta, pero siempre vuelve, porque el Señor deja las 99 y va por su oveja. Siempre Dios nos da suficientes oportunidades como para que en el día del juicio no tengamos nada que recriminarle a Dios. Aquellos que se van al infierno van a tener un juicio justo. Por eso es que hay un libro donde está todo escrito. Se abrirán los libros y van a entender por qué no son salvos. Y no va a haber duda, no va a haber, tú eres injusto. No, eres completamente justo. Esto es lo que merecemos. Ahora, Jesucristo hace la diferencia por nosotros, pero esa diferencia no es simplemente para salvarnos en última instancia cuando no queda más nada que hacer, sino que nos salvó en el momento en el que Él murió, pero nos está salvando ahorita, y la prueba de que nos está salvando es que estamos siendo purificados y que nos estamos pareciendo cada día más a Él. Si no, quizás te estás engañando y estás camino al infierno. Y es importante que lo consideres y que te agarre bien al asiento donde estás. No vaya a ser que se abra el piso y te trague, porque Dios es fuego consumido. Con Dios no se juega. En esta vida Dios es paciente, no quiere que ninguno perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero mientras viene el juicio tenemos ese tiempo. Ahora, el día que muramos, se acabó ese tiempo de oportunidad. El día que estemos delante de su presencia, pues cada uno será juzgado por lo que hizo, y cada uno recibirá según sea su obra. El juicio comienza por casa. Por eso dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Algo interesante que quería, este fin de semana me picaba la lengua por soltar esto, pero no quería interrumpir a los gedeones con el mensaje del Evangelio. Hace poco entendí, escuchando a uno de los predicadores, Haitiel Arroyo, en sus redes sociales, hablaba de la verdadera etimología de la palabra Evangelio. Evangelio no es solamente buenas noticias, es mucho más profundo y tiene que ver con una declaración de guerra. Evangelio era la noticia que era pregonada después de que había un vencedor en una batalla. Es decir, cuando Roma conquistó al imperio griego, empezaron a pregonar el Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio? La buena noticia de que Roma, el César, venció a la autoridad
griega. Entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, pregonaban esa noticia en todas las ciudades y todos los pueblos alrededor para que las naciones se prepararan y decidieran voluntariamente subyugarse bajo el vencedor. Si no lo hacían voluntariamente, pues sabían que dentro de poco iba a venir una representación militar del nuevo imperio que estaba estableciéndose, y el vencedor, y por las buenas o por las malas, iba a tener que obedecer. Entonces la declaración del Evangelio es la oportunidad que tenemos en nuestra generación de decirle al mundo: el rey que venció es Cristo. Satanás no venció la anarquía, no venció la rebeldía, venció Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Padre. Por eso, voluntariamente, subyúguense, tomen la decisión de humillarse ante Dios, reconocerlo y prepararse para aceptarlo como rey. Si no lo hacen, por las malas, lo tendrán que hacer. ¿Se entiende? Entonces, Evangelio es la buena noticia de que el rey venció y que tenemos la oportunidad de doblegarnos ante él por las buenas y ser parte de su reino. Por las malas, muchos tendrán que pagar ese precio con su vida. De hecho, dice que habrá una gran mortandad antes de que Jesús regrese, pero tenemos esa oportunidad. Incluso los que mueren, que no recibieron al Señor, pues tienen en ese momento de su muerte la sentencia definitiva. No es que, bueno, mientras Jesús regresa, ellos están en un sueño y le piden perdón a Dios allí y se arrepienten. No, era mientras estaban vivos que tenían la oportunidad de reconocer a Jesús. Por eso los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y reinar con Él. Porque ya se prepararon. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Evangelium, creo que es el latín, Evangelium, viene esa palabra, pero obviamente fue escrita en griego. No me pregunten porque no me acuerdo. Rubén, tenías la mano levantada. ¿Lo dije? Ok. Entonces vamos al verso 18. Dice: y si el justo, que son pocos, son algunos, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, el justo con dificultad se salva. Acuérdense, Jesús dijo: angosto es el camino, y estrecho es el camino y angosta la puerta. Bienaventurados los que la hallan. Pero ¿saben lo que es? Bien ancho y bien grande la puerta que va a la perdición. Por eso dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío y para el pecador? ¿Tú lo sabes, Rubén? Sí. Otro detalle de esto es que es bueno siempre recordar a quién está hablando. Y está hablando a gente que está en una posición de dificultad porque están fuera de su país, están fuera de sus reglas. Y si la con todo lo que viene diciendo anteriormente, probablemente ellos, me acordé un poco de los marroquíes y todo eso, que por lo menos cuando en España, incluso de nosotros como venezolanos, cuando pasa algo malo en un país, siempre le echan primero la culpa a los inmigrantes, pero porque también los inmigrantes se ganan hacer reputación. La reputación, por eso que le dicen: si están sufriendo por meterse con los menos, por hacer esa cosa, eso no es sufrir por Cristo. Pero aquí es como que me imagino en cierta forma que ellos veían: mira, nosotros estamos sufriendo y tal por esto, pero ven, estamos en esta nación y vemos cómo la gente está bien, está feliz y ya, y ellos ni pendientes ni idea ni se les pasa por la mente esto del Evangelio, de que Cristo murió por nosotros ni nada, y ellos están bien, y nosotros, que si tenemos las buenas noticias, estamos mal. Entonces aquí es como una afirmación de el juicio comienza en casa, o sea, comenzó desde ustedes, pero no importa lo que estén viendo alrededor, igual a esas naciones va a llegar el juicio. Y si ustedes de bromita se están salvando, ¿qué queda para todo esto que ven? Me imagino más tecnológico, mejor para la época, o sea, ¿qué va a quedar para esto? O sea, céntrense en lo que tienen que centrarse. Y creo que nosotros como nación algo que hemos vivido. Y no decir de que, bueno,
nuestra nación está sufriendo por la causa de Cristo, pero sí hemos visto cómo se puede deteriorar rápidamente en cuestión de décadas una nación, una sociedad, y que si eso, eso igual va a llegar a toda la tierra en algún punto. Entonces, no sé, sentí bastante identificación con este mensaje con lo que pasa en nuestro país o en países que por alguna razón tienen que salir, o sea, personas que tienen que salir de su nación. Claro, totalmente. Es muy normal que en la iglesia exista todo tipo de personas, gente buena, gente mala, gente con buenas intenciones o gente que cree que tiene buenas intenciones pero en realidad no son tan buenos porque el tiempo lo demuestra. Y la gente quiere venir a Dios, quiere que le ores, quiere ir al estudio bíblico, quiere estar en el discipulado, quiere aprender, pero muchas veces lo quiere de una manera errada porque cree que por estar metido en la iglesia, por estar haciendo las cosas o estar sirviendo y haciéndole favores a gente espiritual, a gente que sí es salva, entonces ellos también se van a salvar. Y no se trata de qué puedes hacer tú por las personas, sino de cuánto puedes dejar a Dios que cumpla su voluntad en tu vida, cuánto te esfuerzas por dejar que Dios te haga la persona que Él quiere que seas. Allí es donde tú puedes evidenciar si una persona se salva o no. Una persona que solamente quiere hacer las cosas a su manera, difícilmente. Por eso el Evangelio dice también que es muy difícil que un rico se salve. ¿Por qué? Porque un rico siente que no tiene necesidad de más nada. Tiene todo, tiene comodidad, se vale por sí mismo, tiene confianza en lo que tiene en sus manos. Es difícil que mire a Dios y diga: Señor, lo dejo todo por ti. No me gusto como soy, quiero que me hagas como tú. No, porque la mayoría de la gente que está cómoda financieramente se vuelve egocéntrica y cada vez es más fácil que los reales se los echen encima, ¿sabes? En cosas que son innecesarias realmente. Es una tentación que todos vamos a tener en el camino que Dios nos está llevando a una mayor prosperidad, porque Dios sí quiere prosperarnos, pero no quiere que nuestro corazón se apegue a las cosas materiales. Me encanta ese proverbio que dice: Dios, no me des tan poquito que reniegue de ti porque soy muy pobre y diga Dios no existe, ni tampoco que tenga tanto que me valga por mí mismo y que no te necesite en mi vida. Manténme con el pan necesario, manténme con lo justo para salvarme. Porque ¿de qué vale una vida de opulencia aquí en la tierra para vivir una eternidad en el infierno? Porque la cuestión es que dice que el infierno tiene un fuego que nunca se apaga, ¿no? La mayoría de nosotros quisiéramos verlo, nos quemamos un ratito y después desaparecemos y quedamos, no sé, flotando etéreamente. El infierno es eterno. Las dos opciones son así de sencillas. O es el gozo y la plenitud eterna con Dios, con Jesucristo como el único camino para llegar a Él, o es la desolación y el tormento eterno. Dos opciones en nuestra vida. Por eso tenemos que ser sabios. Miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, sabiendo que los días son malos. Después dice él, lo voy a repetir porque me gusta mucho: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, ¿qué va a quedar de ello? Si con dificultad apenas logramos salvarnos aquellos que luchamos por permanecer en el camino de la justicia de Dios. Dice el 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. O sea, si están sufriendo vituperio, si están siendo probados, si hay odio en contra suya, pues encomienden sus almas al Señor y hagan el bien. No se dejen vencer por el mal. De hecho, dice otra parte de la Escritura: venzan el mal con el bien, no sean vencidos del mal. Y así entramos al capítulo 5. ¿Qué le parece? ¿Tiene alguna pregunta de lo que leímos ahorita? Ya leímos 8 versículos del capítulo 4. Tenemos unos minuticos más para empezar el capítulo 5. El capítulo 5 es muy bueno, me gusta bastante.
¿Empezamos? Ok, no todos a la vez. Ruego a los ancianos, eso, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacienten la grey de Dios, es decir, sirvan a las personas que están bajo su cuidado. Y no tienen que esperar a que haya personas bajo su cuidado. Ustedes pueden tomar responsabilidad de los menos favorecidos o de los que son menores que ustedes. Pueden hacer algo por ellos, pueden ayudarlos. Cuiden de la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, o sea, no por presión, porque los están obligando a cuidar o les están diciendo sé consciente, ayuda, es más pequeño, es más vulnerable, haz algo por él, haz algo. No se trata de estar con la presión y con la fuerza externa, sino voluntariamente, o sea, de inspiración personal que proviene de nuestra comunión con el Espíritu Santo, que Él no nos va a dejar tranquilos con los brazos cruzados. Dios siempre quiere que hagamos algo, que eso que vivimos íntimamente pueda reflejarse en nuestras relaciones interpersonales. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, o sea, no porque te vayan a pagar o porque te vayan a recompensar por cuidar de alguien o por mentorear a un alma. El 3 dice, no como teniendo señorío de los que están en su cuidado, wow, sino siendo ejemplos de la grey. Qué tremendo y qué difícil en nuestros días, donde es tan normal, donde hemos normalizado. Esta es la generación de la normalización. No voy a hablar de la agenda de los woke y del LGBT, no voy a hablar nada de eso. Voy a hablar de cómo normalizamos el control y la manipulación. Cómo normalizamos yo voy a hacer esto porque yo sé que esto va a ocasionar esto en la otra persona. Entonces estoy siendo deshonesto porque no le estoy diciendo de frente lo que tengo que decirle, sino que yo voy a manipular a esta persona para que reaccione como yo quiero que reaccione. Y cuando lo logro, me siento feliz y satisfecho porque logré mi objetivo. Dice, no como si ustedes fueran sus señores, no como si fueran sus esclavos. Hay muchos líderes que dentro de las iglesias cristianas que tratan a las personas como si fueran, no sé, cristianos de segunda clase. Como son los líderes, entonces simplemente tienen un séquito detrás, un grupo de gente que los adula y que siempre van a estar allí porque dependen emocional y espiritualmente de ese líder, porque sienten que pueden hacer lo que quieren, entonces los manipulan y los obligan a dar y hacer más allá de lo que está bien que hagan. Dice, no debemos cuidar, no debemos liderar teniendo como quien tiene señorío, o sea, forzando que la gente haga lo que no tiene que hacer, sino cuidando y siendo ejemplo a la grey de Dios. Yo quiero que ellos oren, pero yo les tengo que mostrar lo que es una vida de oración. Yo les voy a inspirar con mi ejemplo y con mi devoción, con la palabra de Dios, para que ellos puedan desarrollar disciplinas espirituales. Yo voy a inspirar con mi ejemplo, sin forzar a la gente a que se salve. ¿Por qué? Porque Jesús lo hace así. O sea, si Jesús no nos fuerza, si Él no nos está obligando y no nos dice, mira, tú tienes que orar. Incluso en Getsemaní le reclamó a sus discípulos, sí, pero nunca los forzó. No iba y los despertaba. Ni siquiera velaron conmigo una hora. Pónganse a orar, pónganse de rodillas todo. Era que tenían que orar conmigo en este momento. Ustedes no saben lo importante que es este momento, cuán trascendental. No. Jesús ha podido recriminar muchas cosas. Él sí tenía la autoridad, el testimonio, el ejemplo perfecto para forzarnos a ir a su ritmo, pero aún así no lo hizo, para darnos el ejemplo y que pudiéramos seguirlo voluntariamente. Nuestra voluntad, que nazca en nosotros esa cercanía con Dios, porque al final, por más autoridad que tengamos, nadie nos pertenece, nadie, ni siquiera como padres, nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros,
como esposos, tampoco nos pertenecen nuestras esposas, nos pertenecen al Señor. Queremos que hagan cosas, queremos que vivan cosas que quizás son buenas para ellos, pero tengo que encontrar la manera saludable de inspirar a la otra persona, no forzarla a ir al ritmo al que no puede ir por sí mismo, porque lo bueno es cuando la gente puede voluntariamente, y ahí es donde está la mística y lo hermoso que es la dirección del Espíritu Santo para influenciar a otros. Dios está allí y quizás tu esposa no está haciendo lo que tiene que hacer en el hogar por ti, y tú sabes que es justo que ella haga o no haga esto en el hogar, pero tú puedes no forzarla, puedes inspirarla a que tome el rol que le corresponda. Igualmente en la familia, cuando nos forzamos, a veces nos quebramos y es peor. Pero bueno, eso ya tiene que ver con consejería y estamos en un estudio bíblico. Vamos a cerrar hablando del verso 3. Dice, no como teniendo señorío, el 4, después de que dice, siendo ejemplos a la grey, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? No debería ser el rey. Pero cuando habla del príncipe no está hablando de esos niveles o escalafones de grandeza que el mundo tiene. El rey, príncipe, clero, nobleza, vasallo. No. Está hablando de principal. El principal de los pastores, o el pastor principal, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando aparezca, y miren que va a aparecer dentro de mucho tiempo, el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Entonces va a haber una recompensa. Dios es el mejor psicólogo de este mundo. Él sabe que nosotros seguimos siendo igual de niños que lo éramos hace unos cuantos años y décadas atrás. Él sabe que si logra estimularnos con una recompensa, va a obtener de nosotros por lo menos la atención. Y Dios es tan noble que dice, si tú cumples con tu rol en el liderazgo, inspirando y logrando, despertando las voluntades individuales de las personas para acercarse a Cristo y unirse como iglesia en una sola voluntad, que es la de Dios, entonces tú vas a recibir una corona. Va a haber una recompensa para ti, va a haber algo distintivo en ti por la eternidad, que cuando la gente diga, wow, no, lo que pasa es que él era una representación clara de Cristo en su generación. Y habrá gente que no tendrá esa corona, tendrá otras formas, otras recompensas por lo que hicieron, pero esa está específicamente reservada para aquellos que no estaban esperando privilegios, sino que tomaron responsabilidades sobre su generación para ser de ejemplo y de inspiración, para despertar voluntades individuales y distintas a que se unieran a la de Dios. Y es un privilegio que nosotros tenemos, no solamente para los pastores, porque aquí habla de los ancianos, ¿verdad? Y dice el príncipe de los pastores, entonces aludiendo principalmente a pastores o encargados del ministerio, pero también tiene que ver con tu vida, porque si tú tienes autoridad sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus hermanos, sobre tu entorno, hay algo que Dios está esperando que tú hagas, y no es forzar a la gente a ir a tu ritmo, por más espiritual que sea tu ritmo, es ir al ritmo de Dios, a la manera de Dios, y debemos inspirar correctamente. Así podemos dar por iniciar el capítulo 5 de Primera de Pedro, y si tienen alguna pregunta, el momento es ahorita, porque ya se nos acabó esta noche el estudio. ¿Todo claro? ¿Todo fino? ¿Todo bien? Mauricio, ¿todo bien? Ok, listo. No veía, ya está, era el pulgar, creí que me estaba levantando el índice del pulgar. Así es. Bueno, vamos a orar.
Padre, gracias por este estudio, gracias por este tiempo que pudimos abrir tu palabra y tú has derramado sabiduría, has derramado conocimiento en nosotros. Queremos no solamente oír, queremos que esta palabra se vuelva viva en nuestro diario caminar, que podamos poner por obra cada una de estas cosas que hemos hablado, Señor. Ayúdanos a vencer la pereza, el desánimo, a vencer la autojustificación. Ayúdanos a vencer el deseo de justicia personal y entregar todo a ti, Señor. Tú eres nuestra justicia, tú eres nuestro líder principal, eres la cabeza de tu iglesia, Señor. Por eso te damos gracias, nos doblegamos ante ti. Antes de que regreses, queremos que cada área de nuestra vida esté doblegada a tu voluntad, Señor. De tal forma que cuando vengas, nosotros seamos aquellos que consideres dignos por su fidelidad de tomar posiciones de autoridad en tu gobierno sobre las naciones. Te damos gracias por el privilegio incluso de optar para eso, Señor, de calificar por tu gracia y tu sangre para ser parte de ese reino sacerdotal que establecerás en la tierra. Ayúdanos a aprovechar bien la oportunidad que nos has dado y correr, como decía el apóstol Pablo, correr con paciencia, con perseverancia, hasta que logremos alcanzar el premio del supremo llamamiento, Señor. Que no nos detengamos, que podamos animarnos y estimularnos unos a otros para crecer en la fe y podamos ser como esa plata y ese oro refinados en fuego, cada vez más puros, cada vez más valiosos para ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, reconocemos tu autoridad en nuestra vida, Señor, y por eso salimos de este lugar llenos de tu paz y de tu verdad para seguir edificando tu reino. Te damos gracias en el nombre de Jesús.